Bueno, démosle gracias al Señor por reencontrarnos acá esta mañana, darnos la oportunidad nuevamente de estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es adorar a Dios y cuando pensamos en lo que cantamos, que la palabra de Dios nos da vida, es algo que a mí me anima a pensar en eso, porque es la razón por la que estamos aquí. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que trabaja en nosotros y al exponernos nosotros, al dejar que la palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, es seguramente cómo vamos a poder darle valor a esas palabras. Y quiero que vaya a su Biblia, si tiene una Biblia ahí en sus manos o la prenda o en su dispositivo, a Colosenses capítulo 1. Ya sabrá usted que estamos en una serie. Llevamos 3 mensajes acerca de una nueva serie en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos titulado, como ven ahí en la pantalla, esta serie, Arraigados y edificados en Cristo. ¿Se siente así hoy? ¿Más arraigado o edificado en Cristo o no? Bueno, vamos a orar ahorita que por lo menos nos sintamos así cuando salimos. Algunos se sienten como arrancados, como están siendo podados, pero en el Señor tenemos la esperanza de que Él siga trabajando en nuestras vidas y eso es maravilloso porque Él ha prometido que Él ha comenzado la buena obra en nosotros y la buena noticia es que no la ha terminado. Por eso seguimos aquí, ¿cierto? Por eso estamos aquí en este lugar todavía. Muy bien, entonces ya están ahí en Colosenses capítulo 1. Quería hacerles esta pregunta para empezar. ¿En qué ámbito de su vida le cuesta más mostrar su fe? ¿En qué ámbito de la vida le cuesta más mostrar su fe? ¿En su trabajo? ¿En la escuela? ¿Con la familia? ¿Con el barrio? ¿En donde usted vive? ¿En la iglesia? ¿Dónde le cuesta mostrar más su fe realmente? ¿En qué ámbito de esos mencionados? Yo estoy seguro que a cada uno le cuesta en uno más que al otro, ¿cierto? Y eso no es malo en sí mismo, porque es donde tenemos que trabajar. Lo malo es cuando nos cuesta en todos los ámbitos, porque ahí hay un problema de fondo. Pero todos podemos crecer en eso, de poder mostrar mejor nuestra fe, de lucir mejor nuestra fe, y ese es el trabajo. Sí, en eso estamos trabajando. Ahora, cuando leemos esta carta de Pablo, quiero hacer como un repaso a los que no han estado en ninguna de las predicaciones o introducción a esta serie. Y hemos visto algunas cosas hasta aquí que Pablo nos ha enseñado en estos pocos versículos, del versículo 1 al versículo 23 de esta carta. Ya podemos concluir algunas cosas. Una de ellas es que Pablo es quien escribe la carta de Colosenses y que la está escribiendo en respuesta a una visita que hizo Epafras allí a Roma cuando Pablo estaba preso. Eso lo vimos en el versículo 4 y puede chequear también el versículo 7. ¿Sí? Pablo estaba ahí en prisión. Esta es una de esas cartas que se conocen así como las cartas de prisión de Pablo. Él Epafras había compartido algunas de las cosas que los hermanos en Colosa estaban haciendo bien. Pero también Epafras había llevado como una preocupación que él estaba viendo en la iglesia de Colosas. Y de eso habló el pastor Jonathan en los 2 mensajes que él predicó, que tenían que ver con la doctrina, lo que ellos estaban creyendo. Había un problema ahí doctrinal que se estaba filtrando en la iglesia. Y esto era el tema de preocupación de Epafras. Entonces Epafras viaja y visita a Pablo. Y creo que la preocupación era algo serio, porque se toma más o menos, se cree como 2.200 kilómetros para llegar hasta allá desde donde él estaba. Así que para mí es una preocupación que vale la pena. O sea, si esto lo hace viajar hasta allá es porque realmente Epafras estaba preocupado. Ahora, las condiciones de viaje no eran las mismas de ahora, ¿sí? Tuvo que invertir tiempo, invertir dinero seguramente. O sea, es un asunto que estaba inquietando a Epafras. Así que él decide viajar y este es el resultado que tenemos aquí en esta carta.
Pablo escribe esta carta para alentar entonces a los hermanos en Colosenses a mantenerse firmes en lo que Epafras había dicho que estaban bien, pero también él quiere retarlos a vencer algunas de las presiones culturales y algunas de las presiones que están teniendo en el momento como iglesia. ¿Sí? Y lo primero que vemos aquí en este cuadro de Colosenses 1, del versículo 1 al versículo 23, tiene que ver con algo doctrinal. Recuerden que Pablo exalta la belleza o la grandeza de Dios al ver a Jesús exaltado como la primera persona, la persona más importante, la preeminencia de Cristo. Cristo es lo primero. Y él quiere dejar claro esto a los colosenses, porque los colosenses ya tenían otras ideas de que se podían creer en otras cosas diferentes a estas. Entonces, Pablo es lo primero que hace en los versículos 1 al 23, es aclarar eso de que Dios, de que Jesús es exaltado al ser uno en la misma esencia con Cristo, y luego mostrar esa relación que fue el mensaje anterior. No sé si recuerdan el mensaje de hace 8 días, una correcta relación con la creación y con Cristo. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces ahora Pablo se va a dedicar, él va a mostrar cómo esto que él ha dicho a los colosenses ha cambiado su vida. ¿Sí? Lo que él dijo en los versículos 1 al 23, cómo ese mensaje que él les predicó ha cambiado su vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si esto es importante también para nosotros como lo fue para el apóstol Pablo. Ahora, si tenemos en cuenta las presiones que también tenemos nosotros en nuestro contexto, puede ser en el colegio, en la universidad, en el trabajo, puede ser que sea de bastante importancia encontrar algunas similitudes en los hermanos de Colosas que nosotros podemos estar pasando y podemos aprovechar de eso. Bien, entonces, una cosa que vimos en esos primeros versículos era que Pablo estaba orando por la iglesia en Colosas, bueno, ¿sí? Por los colosenses. ¿Recuerdan eso? ¿O lo vemos? Miren ahí sus Biblias para repasar entonces. Déjenme abrir aquí mi Biblia. Vamos a verlo ahí como repaso nada más, en el capítulo 1. ¿Desde qué versículo empieza Pablo orando por la iglesia? Ok. Muy rápido en el versículo 3. A ver. Él dice directamente, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Esa es la parte que estaba bien, ¿sí? Y de cómo estaban practicando su fe y su esperanza y de cómo estaban poniendo en práctica el evangelio. Y cómo esto estaba dando fruto. Entonces Pablo está introduciendo este mensaje, dándole gracias a Dios por lo que ellos estaban haciendo bien. Pero ya les dije, hay una preocupación y es el tema que él trata después de la suficiencia de Cristo en la iglesia, y él corrige esto para que los creyentes tengan claro cómo se debe tener una relación con Dios a través de la persona de Cristo, y esto es suficiente. Pero ahora Pablo quiere ayudarnos a ver por qué esto es importante y cómo eso afectó su vida para que los creyentes en Colosenses también lo tengan en cuenta, ¿sí? Para mostrarles los efectos de tener una relación correcta con el Hijo de Dios. Ahora, si esto es importante para usted, lo que quiero que vean es que si usted tiene una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, Pablo va a demostrar en los versículos del versículo 24 al versículo 29 que hay algunos efectos que esto debe causar en su vida. ¿Ok? Déjeme decirlo de otra forma. Si yo le preguntase a usted que si usted tiene una buena relación con Dios, los versículos 24 al versículo 29 deben ayudarle a usted a saber si realmente usted tiene una buena relación con Dios. Si está relacionado correctamente con Dios, porque aquí va a haber un fruto o un efecto de lo que significa tener una relación correcta con Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver 3 efectos de una relación que muestran un compromiso con el Señor o con el servicio. Puede ponerlo de esa forma. Vamos a leer entonces los versículos 24 al versículo 29. ¿Están ahí en el capítulo 1?
Bien, dice el apóstol Pablo, y después de eso vamos a orar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Hemos cantado acerca de ella, Señor, que ella es suficiente, que es inerrante, Señor, es lo que hemos dicho, que tu palabra nos da vida, Señor. Y queremos, Señor, tener esa certeza, Señor, y vivirlo también. Creemos fielmente, Señor, que esta es tu palabra. Tenemos la seguridad de que ella ha sido inspirada, que tu Espíritu Santo, Señor, nos la reveló y hoy nos ilumina, Señor, las verdades que están en ella, que son los pensamientos tuyos, que tú quieres que conozcamos. Y rogamos que a través de ella esta mañana tú trabajes en nuestro corazón, en nuestra vida, que des vida a quien está muerto, que restaures a quien lo necesita, que animes a quien lo necesita, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y luego a aplicarla y a practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo le puse, y no sé si dije eso la semana, perdón, esta mañana que prediqué, no sé si dije el título, le puse el título al mensaje Comprometidos con el Servicio. Comprometidos con el servicio. Y ya el título puede comunicar algo acerca de lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, a veces la palabra servicio nos predispone a pensar algunas cosas que creo que el mismo texto nos va a ayudar a corregir. Entonces, como les dije, vamos a ver 3 efectos de una relación que muestran un compromiso con el servicio. Y el primer efecto lo vemos ahí en el versículo 24. Dice el apóstol Pablo, nuevamente leo el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? A primera vista, alguien podría decir atrevidamente que a Pablo le gustaba sufrir o que era masoquista. Porque él está diciendo ahí que él se goza ¿de qué? De lo que padece, de sus padecimientos, de sus aflicciones, ¿sí? Pero no es a primera vista lo que él está diciendo. Él dice que él encuentra un propósito en el sufrimiento por el que él está pasando. Otra vez, remontémonos ahí a Roma, donde él está como prisionero, seguramente tiene unos grilletes, está privado de la libertad. Pero lo bueno de este sufrimiento que él está pasando no son las cadenas que él tiene, no es estar ahí en esas condiciones que yo imagino. Si hoy en día, hermanos, una cárcel no es un lugar agradable, no imaginen que en esa época sí lo era. ¿Sí? Si las condiciones de salud hoy día, y yo he visitado a algunas personas a la cárcel, y eso no es un lugar digno, en esta época las condiciones eran iguales o peores, creo yo, por el tema de salud y de higiene y demás. O sea, esta es una escena que nadie quiere poner a esta hora de la mañana en su cabeza. Pero ahí está Pablo diciendo estas palabras, ¿sí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien, le doy tantas gracias por hacerme sufrir de esta forma? Creo que uno no escucha muy a menudo eso, ¿cierto? Gracias por hacerme sufrir. Pero el sufrimiento en sí mismo no es la razón de dar gracia de Pablo aquí en este versículo. Veamos el versículo un poquito más abajo, miren el capítulo 2 y lean el versículo 5.
el capítulo 2 y el versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿De qué era que Pablo se estaba gozando? Pablo no se estaba gozando de tener las manos amarradas ni de estar ahí privado. Él quería estar libre. Esto es obvio. Pero de lo que él se estaba gozando era de lo que él estaba escuchando acerca de sus hermanos en Colosas, que era el lugar donde estaba la iglesia, que se llama Colosenses, obvio, de lo que ellos estaban viviendo en cuanto a su fe. Así que él canaliza su sufrimiento y le busca un propósito a su sufrimiento y lo identifica con lo que él ha enseñado. Y lo increíble de eso es que ni siquiera Pablo fundó esta iglesia. Pablo predicó en uno de sus viajes y ahí seguramente estuvo Epafras y él escuchó el mensaje y él empezó la iglesia. Y esto ahora llega a oídos de Pablo, estando ahí en la inmunda. Ahora uno entiende por qué tiene gozo, por qué está alegre, porque wow, ¿sí? Vale la pena estar aquí porque él ve la obra de Dios a través de su ministerio y cómo Dios lo ha usado a él con este fin. Ahora, si nosotros pensamos entonces en si pensamos en un efecto, ¿cuál sería el efecto aquí de tener una correcta relación con Cristo? El primer efecto es el gozo que produce el sufrimiento. Ahora, de nuevo no estoy diciendo que sufrir es bueno, pero levante la mano el que no ha sufrido. O sea, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuente con ello. El problema es que la gente está evitando eso, pero la mala noticia es que no lo podemos evitar. El Señor lo que quiere es que enfoquemos el sufrimiento, que encaucemos el sufrimiento con una motivación verdadera, una motivación mayor, con algo superior. Y eso tiene que ver con el sufrimiento de Cristo. Y Pablo se identifica con el sufrimiento del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho que Cristo es la cabeza de la iglesia y él hace parte del cuerpo. Es decir, esto suena obvio, que si la cabeza sufre, el cuerpo lo siente. ¿Cierto? Y Pablo es parte del cuerpo de Cristo y él está sufriendo con el Señor. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Él está sufriendo con el Señor. Él no estuvo en la cruz ni estuvo siendo latigado. Ahora Pablo está en prisión, pero él está viviendo los sufrimientos del evangelio. Hay que recordar por qué él estaba preso. Él estaba preso por proclamar el evangelio de Cristo. Entonces, él encuentra el propósito verdadero del sufrimiento. Ahora, yo sé que todavía usted no va a orar, Señor, que yo sufra esta semana, ayúdame a sufrir, pero de alguna forma quiero ayudarle, le quiero animar a que piense que el sufrimiento es bueno, ¿sí? Que hay una forma de sufrir bien, no como el eslogan de alguien, pare de sufrir, no. Es que podemos aprender a sufrir bien y que nuestro sufrimiento tenga un valor para la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, escuchando lo que él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por la iglesia de la cual está escuchando, y dice, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Cuando dice que él cumple o lo que faltaba, da la idea a primera vista como si le faltara algo a lo que el Señor hizo. Pero él no está diciendo eso, porque la obra del Señor está completa. Lo que él está diciendo aquí es que él está unido a ese sufrimiento de Cristo y él se identifica con ese sufrimiento. Para describir que si le hacen algo a Cristo, él hace parte de Cristo. Y por eso el sufrimiento continúa. Lo que me lleva a pensar, a concluir a mí, que es la razón por qué la iglesia sigue sufriendo, porque Cristo sufrió. ¿Cuándo termina nuestro sufrimiento? Bueno, cuando estemos en su gloria. ¿Sí? ¿Cristo está sufriendo en ese momento? Sí. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí?
Claro, físicamente la persona de Jesús no está sufriendo, pero si Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y estamos sufriendo, Él sufre. Eso es lo que Él quiere comunicarnos, que si Él sufrió, nosotros también sufrimos porque estamos unidos a Él, somos uno solo. Esa es la forma en que Él está pensando, el apóstol Pablo está pensando en estos asuntos. Entonces, el sufrimiento muestra algo de la gloria del ministerio en el que Pablo está. Y no pudo, yo no sé, cuando vemos películas, no puede haber un héroe que no sufra en una película, ¿cierto? Un buen héroe siempre tiene que sufrir. O sea, si no hay sufrimiento, no es un héroe, ¿sí? No importa el género que sea la película. ¿Por qué? Porque sufrir es bueno. No, porque eso es lo que lo convierte en un héroe, ¿sí? Tomar el lugar del otro, sacrificarse por el otro, darse por el otro, servir al otro. Eso es lo que lo convierte. Así que vemos el sufrimiento aquí como algo positivo. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Está sufriendo en este momento? ¿Cuál es la razón por la que está usted sufriendo? Y no vaya a sacar la epicrisis. ¿Cuál es la razón principal por la que usted está sufriendo en este momento? ¿Es Cristo esa razón? Usted puede llevar su sufrimiento al Señor y decirle, Señor, ¿vale la pena esto por ti? Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos y es lo que Pablo está viviendo. Esa era la idea del apóstol Pablo. La idea de un ministerio, de un servicio sin dificultades en la Biblia no existe. No encaja con la doctrina del servicio. Mire cada hombre de Dios en la Biblia y por favor mencióneme uno solo que no sufrió. De alguna forma. Bueno, podemos discutir acerca de eso. De pronto hay algunos que usted me dice que no. Ahora, el servicio tiene que ver con muchas veces pasar por cosas que no tenemos planeadas, ¿sí? Por cosas que van a ser difíciles. Y yo creo que el solo ministerio de Jesús nos deja claro eso, ¿sí? Así que el sufrimiento es algo que no podemos evitar y es un efecto correcto de tener una relación que muestra un compromiso con el Señor. Si realmente nosotros estamos identificados con Jesús y tenemos una relación con Él, hermanos, no es posible que usted pase inapercibido. ¿Cómo se dice? ¿Lo dije bien? Desapercibido, gracias. No, bueno, sí. Desapercibido. No es posible que usted pase desapercibido en este mundo si usted tiene una relación con Cristo y no sufra. Porque el mundo lo va a rechazar. La gente se va a oponer. Porque lo que usted hace, si usted está viviendo el evangelio, como era el caso de estos colosenses, entonces eso va de alguna forma a producir una respuesta negativa en los que no son creyentes. ¿Sí? Y eso conlleva sufrimiento, conlleva luchas, que son naturales en algunos casos, pero no dejan de ser luchas. Ese es el primer efecto que vemos entonces. Y recuerde, como dice ahí la última parte del versículo. Miren nuevamente el versículo 24. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia y es la razón por la que Cristo murió y es la razón por la que Pablo está sufriendo o ha sufrido y por eso está en prisión. La idea entonces de un ministerio o una forma de servirle al Señor sin dificultades no existe. El sufrimiento como resultado de nuestro servicio muestra algo de la gloria del Evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a pasar por una dificultad cuando de servir se trata a una persona? Realmente eso no vende en sí mismo, porque lo que queremos es estar cómodos y hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y muchas veces eso desde un lugar cómodos, sin poner en riesgo nuestro tiempo, sin poner en riesgo nuestra agenda, sin poner en riesgo nuestra comodidad.
O sea, si hacemos algo por alguien, ojalá que eso sea haciéndolo en menor esfuerzo posible. Pero ese no es el caso de Pablo. Pablo no temía al sufrimiento y Pablo podía ver en el sufrimiento un propósito divino que tenía que ver con los planes de Dios. Y eso es lo que vemos aquí como un efecto dentro del ministerio que él tenía. Y vemos eso ahí en el versículo 26 también, 25. Vamos a leer el versículo 25 y 26 nuevamente. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí vemos el segundo efecto de una relación, de tener una relación con Cristo correctamente, y es la proclamación del mensaje glorioso. ¿El primer efecto cuál era? ¿Cuál era el primer efecto? Ok, el primer efecto es el gozo que produce el sufrimiento. Eso debe ser una marca, un distintivo del cristiano, un efecto de tener una relación correcta con Cristo. Y el segundo es la proclamación del mensaje. Una persona que tiene una correcta relación con Cristo debe estar proclamando el mensaje que le ha sido otorgado, el mensaje que lo ha salvado, para decirlo de otra forma, el mensaje que ha escuchado de Cristo. Ahora, yo creo que ninguno de los que están aquí conocen el ministerio del apóstol Pablo, tienen dudas de esto. Pablo escribió 13 cartas y algunas las hizo desde prisión, no todas. Y eso fue, en algunos casos, como en el de prisión, resultado de su mismo sufrimiento, que él pudo proclamar lo que él aprendió en las experiencias acerca de Cristo. Yo creo que las librerías están llenas de experiencias como estas en los libros, ¿cierto? Una persona aprende algo, una situación difícil y luego filtra eso a través de la palabra de Dios y es lo que comparte. Si es un buen libro, pues obviamente tendrá el fundamento bíblico. Ahora, cuando nosotros vemos la proclamación del mensaje, como Dios le está diciendo aquí a Pablo, nuevamente en versículo 25, Pablo está reconociendo que él fue hecho ministro, y otra vez esa palabra ministro es un servidor. No es esa idea de una persona prominente que está, no, es una persona que sirve. Él se reconoce a sí mismo como un servidor de Dios, un servidor, y un servidor que ha sido llamado por Dios como dice ahí, según la administración o en la economía de Dios, que fue usado para los propósitos o las finanzas de Dios. Ahora, cada creyente puede o debería tener esta misma marca, porque todos tenemos un ministerio, un servicio al que hemos sido llamados. En esto podemos imitar a Pablo, porque estamos dentro del mismo cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de ese cuerpo, y aunque ninguno aquí se llama Saulo de Tarso, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio diferente y todos podemos ser útiles como lo fue Pablo en el ministerio que Dios nos ha dado, según la administración que Dios nos ha dado. Y estaba repasando esta mañana con los muchachos en la clase la escena en donde Pablo es ahí, donde tiene su encuentro en Hechos capítulo 9. Y ahí en el capítulo 9, creo que es el versículo 15, ustedes pueden chequear eso después, en el versículo 15, Dios le dice cuando tiene el encuentro con Pablo que él va a ser el instrumento escogido por Dios para anunciar el evangelio. Instrumento escogido por Dios. Y cada persona que Dios pone dentro del cuerpo de Cristo y lo une a Cristo para tener una relación con Cristo, tiene un ministerio. Y es un instrumento escogido por Dios para un propósito específico. Ahora, yo sé que lo que pasa ahí en Hechos, capítulo 9, parece un accidente.
O sea, que Pablo va caminando y de pronto hay una luz que ve del cielo y lo segundo que pasa es que escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero esto es algo intencional, esto es algo que hace parte de la elección divina. Cuando Dios llama a una persona, y cuando Dios llama a una persona, eso es lo que en la teología se llama el llamado irresistible, entonces hay una respuesta, y la respuesta de Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan eso ahí en Hechos? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, después del llamado eficaz hay una respuesta y después de esta respuesta hay un cambio, porque Pablo iba en una dirección y ahora va en otra dirección. Bueno, alguien dice, pero si quedó ciego. Obviamente cambió, un cambio físico, pero no solamente físico, y eso lo sabemos por lo que continúa en la historia. Lo que entendemos entonces es que Dios tiene un llamado para cada persona, un llamado irrefutable, una vez en que Dios lo ha llamado, y cuando esa persona atiende el llamado, entonces esa persona dice como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Creo que debemos ver el pasaje. No lo iba a hacer por tiempo, pero vamos a Hechos, capítulo 9, porque yo estoy dando por sentado que todos conocen el pasaje. Y de pronto eso no es lo mejor. Hechos capítulo 9. Es un texto bastante largo, pero no voy a leer todo el texto. Voy a leer algunos de los versículos. Desde el versículo 1, él está contando eso. Lucas es quien está escribiendo y está contando la historia como es la conversión de Pablo, que se conoce aquí como Saulo. Entonces, luego, más adelante, la historia dice que él va por el camino. Dice que en el versículo 4, él cayó a tierra después de que ve una luz y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Entonces ahí dice luego que tembloró, él empieza a temblar y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven la respuesta a el llamado irresistible? ¿Qué quieres que yo haga? Dobló la voluntad de este hombre llamado Saulo. ¿Sí? Y si miran el contexto más arriba, se dan cuenta que el propósito de Pablo no era ir a tener un encuentro, un retiro con Jesús. Él estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Y ahí es donde irrumpe Dios y lo llama, le hace un llamado, él atiende al llamado y cambia la dirección de Pablo. ¿Ok? Esto debe pasar, hermanos, en otras formas, con otras circunstancias, pero debe pasar en todas las personas que dicen que son creyentes. Dios los llama, atienden al llamado y su vida cambia. El propósito de su vida cambia. Hay un cambio de dirección. Y aquí podemos estudiar esto, porque aquí vemos en este pasaje como la teología correcta de la conversión. ¿Ok? Y bueno, el versículo que les había mencionado también era el versículo 15, después de que entra como Ananías, un instrumento que Dios había enviado para traer a Pablo después de que él estuvo ciego 3 días. Dice en el versículo 15, y ahora el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué dice ahí? Cuente con eso. El ministerio tiene sufrimiento. ¿Cómo hacemos cuando comunicamos a alguien el evangelio y le estamos predicando que venga a Cristo, que todo va a ser color de rosa, maravilloso, se van a ir los problemas? Bueno, mucha gente llega a la iglesia con esa motivación incorrecta, pensando que sí, que así va a ser la vida, porque hay mensajes desde el púlpito que se están predicando así. Pare de sufrir, todo está bien. Solamente tenemos que leer la Biblia para darnos cuenta de que no es así. Las advertencias de Jesús son claras diciendo, en el mundo tendréis aflicción y ya todo lo hemos comprobado, sabemos que es así. Fue entonces cuando Dios irrumpió en la vida de Saulo para hacerlo un instrumento. Ahora, regresando al mensaje, cuando proclamamos el mensaje del evangelio, estamos reconociendo que Dios nos ha hecho instrumentos para su gloria.
Eso no quiere decir que todos tenemos que ser pastores o misioneros o evangelistas, pero todos, independientemente del don que tengamos, tenemos que proclamar el evangelio, porque allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es anunciar el evangelio, es anunciar lo que nos ha ocurrido, que Cristo intervino en nuestra vida, que Él transformó nuestra vida, y anunciar cómo lo hizo a través de su muerte y de su resurrección. Y es lo que Pablo hizo. Y si ustedes miran las predicaciones del apóstol Pablo, incluso de Pedro ahí en el libro de los Hechos, ¿de qué forma él comunica el evangelio si no es así? Contando lo que fue su experiencia, que finalmente fue la obra de Dios en sus vidas. Entonces, lo difícil de pensar en este punto de que, en este efecto de la proclamación del mensaje, es que llegamos a pensar que esa es la tarea de algunos pocos. Alguien debe estar haciendo esto de comunicar el evangelio, y yo le estaba diciendo esta mañana a otra persona que me hizo una pregunta. Todos, de una forma directa o indirecta, deberíamos estar haciendo esto si somos hijos de Dios y tenemos una relación correcta con Dios. Una forma de saber que usted es un hijo de Dios, entonces, es viendo este efecto o esta causa en usted. No podemos librarnos de esto, no podemos salirnos de esta tarea, ¿sí? Yo sé que solamente va a haber un Saulo, pero como ya dije, en la economía de Dios, Dios lo ha puesto a usted en esa familia, en ese lugar, en ese trabajo, en esa escuela, en esa universidad, y es el único que puede ser el instrumento de Dios en ese lugar para servirle a Dios, para los propósitos de Dios en su economía, para su gloria. Es el único. Eso a mí me alienta un poco. Lo triste de eso y lo contradictorio de eso es que los índices de evangelización en las iglesias van así en declive. Eso es lo triste, que cada vez el pueblo de Dios está proclamando menos las verdades de Cristo. Esa es una realidad. Y los que tienen unas estadísticas altas, ¿saben quiénes son? Los que sufren. Sí, países que hoy están siendo perseguidos, países que hoy están en guerra, tienen las estadísticas más altas de estar proclamando el mensaje de Cristo. ¿Por qué será que eso ocurre? Déjenme hacer un ejercicio. Si voy a ponerme trágico, ¿están listos? Voy a hacer este ejercicio. Si usted va esta semana al doctor y el doctor le entrega el resultado de los exámenes y le dice, lo siento, pero no hay nada que hacer, le queda poco tiempo de vida. ¿En qué invertiría usted el resto de su tiempo? ¿Cómo reorganizaría usted su agenda? Le pregunto. ¿Usted saldría y seguiría haciendo las mismas cosas? Una vez le hicieron esta pregunta a un pastor, no recuerdo su nombre, y él dijo que sí. No recuerdo un nombre para darle el crédito. Pero yo incluso creo que no todos los pastores podrían responder de la misma forma. Ahora, ¿por qué uno organizaría esto de otra forma? ¿Por qué cambiaría eso el orden de las cosas? Porque como Pablo predicó en los versículos 1 al versículo 23, ahora Cristo es el primero en nuestra vida. La razón por la que no estamos predicando el evangelio como deberíamos hacerlo es porque Él no ocupa el primer lugar en nuestra vida, que son nuestras necesidades, nuestra agenda o el mismo sufrimiento, nuestras propias cosas, nuestras propias tareas. Ahora, no quiero decir que vaya y pase la carta de renuncia y no, pero otra vez, haciendo lo que usted está haciendo, en donde usted lo está haciendo, usted puede proclamar a Cristo, el mensaje del evangelio. Ninguno de nosotros puede ir a cada lugar donde usted está haciendo eso. Usted es el que puede ir allí y pronunciar lo que Cristo está haciendo. Ahora, obviamente usted diría, pero pastor, si yo no tengo una relación con Cristo. Ok, ahí tenemos otro problema. Ese es el principal problema. Porque recuerde, esto es un efecto de tener una relación correcta con Cristo y nos ayuda a ver si esa relación está o no está. Porque usted puede estar aquí mismo escuchando, mirándome, pero no tener una relación con Cristo. Y obviamente esto va a impedir que usted hable algo acerca de Él.
Y en la experiencia del apóstol Pablo, pues vemos una transformación ahí en Hechos capítulo 9. Y lo que el apóstol Pablo quiere es llevar a esa iglesia a pensar de que esto que le ocurrió a él, cuando él puso a Cristo correctamente, doctrinalmente, en el lugar que era, puede transformar también su vida para ayudarle entonces a proclamar el mensaje que él espera que estos hermanos sigan proclamando y no se filtren otras doctrinas, que era el problema de la iglesia. Veamos el versículo 28. Bueno, antes de salir de ahí una cosa más que quiero mencionar. Miren lo que dice el versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué otra esperanza le podemos dar al mundo? Cuando alguien se acerca y le dice, estoy pasando por esto, necesito un consejo, ¿cuál es la esperanza que usted le da? ¿Llegue a la iglesia el domingo? Esto es importante, pero esta no debe ser la esperanza. La esperanza es Cristo, lo que Cristo hizo por ellos. La esperanza es que Cristo murió para pagar sus pecados. Que la razón por la que Cristo murió era porque usted estaba separado de Dios por su pecado y que Cristo murió por él para salvarlo del castigo por los pecados, para que usted tenga una correcta relación con Dios a través del sacrificio de Jesús. Yo sé que mucha gente nos va a mirar como, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pero mucha gente no sabe que el problema más grande que tiene es este. Mucha gente piensa que el problema más grande que tiene es que no tiene para el recibo del agua. No, el problema más grande que tenemos es ese. Y la única esperanza que tenemos, que podemos comunicar, es esa. Esa es la esperanza que Pablo quiere que comuniquemos. Y esa esperanza muestra algo de la riqueza, de la gloria de Cristo. Y por eso Él nos dio la tarea a la iglesia. A veces como pastor tengo una enorme carga de que podamos hacer eso, hermanos. Y yo oro porque ustedes saben cómo es la semana y el tiempo, y yo oro para que Dios les dé oportunidades a cada uno de ustedes de compartir el evangelio en sus trabajos, para que Dios trabaje en sus propias vidas y otros que están a su alrededor vean a Cristo en sus vidas, vean algo de las riquezas de Cristo, porque somos la imagen de Dios, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el mundo va a ver a Cristo es a través de la propia iglesia. Pero lo triste de eso es que no estamos viviendo de esa forma, ¿sí? Porque nos desprendemos de Cristo, parece que no estuviéramos unidos a Él. Y ese es un grave error. Ahora sí leamos el versículo 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa. Yo no sé si ven eso como otro efecto, pero yo veo otro efecto aquí. Y es dedicarnos al servicio de Cristo. Eso no suena algo atractivo, ¿cierto? ¿A qué se dedica usted? ¿Le han preguntado eso? ¿A qué se dedica usted? Y usted dice, no, yo soy, y ahí da la respuesta. Si el Señor le preguntara eso, hipotéticamente, ¿cuál debería ser la respuesta que tiene un valor para el Señor? Cuando nosotros estamos hablando de dedicarnos a algo, especialmente al servicio, tenemos que mirar las cosas como las ve el apóstol Pablo. Él dice que, aquí en el versículo 28, que su dedicación era anunciar, ya hablamos de la proclamación, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre, esa era su tarea. Ya les dije cuándo cambió eso en Hechos capítulo 9. Ahí cambió su propósito de vida y esta era su intención, vivir de acuerdo a lo que él había aprendido de Cristo. ¿Para qué?
Miren ahí en la segunda línea, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, voy a explicar por qué estoy diciendo que deberíamos dedicarnos a servir. Porque si usted ya tiene una relación correcta con Cristo, está dentro del cuerpo de Cristo, usted debería estar sirviendo para lo cual fue añadido dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no lo está haciendo, entonces usted no está perfeccionando los otros miembros del cuerpo de Cristo para presentarlos como el cuerpo de Cristo. ¿Eso tiene sentido? Ahora, mire lo que él dice aquí. Él dice que a quien anunciamos, y esta es la forma en que se perfecciona el cuerpo. Cuando nos anunciamos el evangelio, sí, nos proclamamos, nos recordamos el evangelio, nos recordamos las verdades, lo que él hizo, el perdón, el amor, la gracia, la justicia. Cuando nos recordamos eso, nos estamos santificando, hermanos. Cuando anunciamos eso, no, estamos santificándonos. Y él dice, anunciamos, amonestando. ¿Esa es la misma palabra? No, es otra palabra. Exhortándonos, animándonos unos a los otros. Cuando estamos sirviendo en el ministerio, deberíamos estar haciendo estas cosas y enseñándonos. Son cosas que nos ayudan a nosotros a mantenernos en ese camino de la santificación. Ahora, note la palabra perfecto ahí, ¿sí? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo logramos esa perfección de la que Pablo está hablando ahí? ¿Cómo se logra esa perfección? Recuerda como él dijo al final del versículo 27, pero ahora he sido manifestado, cuando habla del misterio que ha sido revelado, ¿a quién fue revelado? Ahí en el 26, perdón, al final, a los santos, ¿sí? Y la única forma otra vez de que esto ocurra, de la santificación, es nosotros dedicándonos al servicio. O sea, si nosotros no nos dedicamos al servicio, no podemos ser santificados los unos a los otros. O en las palabras de Pablo, no podemos ser yendo perfeccionados en Cristo. Iglesia, no hay una opción, y estoy hablando a la iglesia, para los que entienden lo que es ser parte de una iglesia, no hay una opción de ser santificados si no estamos sirviéndonos los unos a los otros. Ahora, déjeme decir algo más acerca de la santificación. La santificación tiene 3 efectos. El primero es la santificación inicial cuando nos unimos a Cristo, es decir, cuando escuchamos la voz como Saulo y recibimos el llamado, eso nos identifica, por eso Él nos llama santos. Esa es la santificación inicial, como algunos dicen. Luego viene la santificación progresiva y la otra etapa, o bueno, no etapa, la otra, ¿cómo se diría? El otro efecto de la santificación es el futuro. En el primero no podemos hacer nada porque es Cristo quien nos santifica, nos justifica. En el último tampoco porque es algo que va a pasar en el futuro. Entonces nos queda la santificación progresiva, que es en la única que tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos en ella? Regresen al pasaje. Anunciando, amonestando, enseñando. Ahí están los 3 verbos. ¿Cómo trabajamos en nuestra santificación? No es simplemente quitando cosas, es quitando y poniendo la enseñanza correcta, amonestándonos correctamente, aprendiendo correctamente la doctrina, practicando correctamente la doctrina. No vamos a crecer en la santificación de otra forma. Ahora, mire lo que dice Pablo en el versículo 29, para lo cual también trabajo. O sea, esto no era algo que brotaba simplemente, sino es algo que requiere nuestro trabajo. Y ya les dije, en la primera no se puede hacer nada, en la segunda, en la tercera no, pero en la segunda sí, que es nuestra santificación progresiva. Voy a decirlo de esta forma más despacio. Lo que el Señor quiere es que nos dediquemos al ministerio sirviéndonos los unos a los otros para que seamos más santos. ¿Ya? Eso es todo. Sí. Y en eso deberíamos ocupar el resto de la vida, sin renunciar a su trabajo, no.
en el lugar donde usted está, porque en la misericordia de Dios, Dios le ha puesto a usted ahí, en ese lugar, para que usted sea santificado a través de las dificultades, a través de las aflicciones, y usted proclame el mensaje del Evangelio y sirva al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Entendemos eso? Ahora, si eso no está pasando, usted me dice, pastor, pero es que no entendí nada. Tenemos un problema. Y lo que quería era eso, precisamente que usted se ubique en el mensaje para saber si este es un efecto de tener una correcta relación con Cristo. Porque si no está pasando, usted dice, bueno, ¿y entonces qué sentido que yo vengo, yo hago? Bueno, no lo quiero desanimar, pero esas cosas no son lo principal en la relación con Cristo. Lo principal es que usted entienda lo que Cristo hizo por usted. Eso es lo principal. Presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quería. No hay otra forma de hacerlo. Y si creo que hay alguna razón por la que Cristo no ha regresado por su iglesia, es por eso. Porque necesitamos seguirnos perfeccionando en Cristo, ¿sí? Y Él lo va a hacer otra vez a través de las aflicciones. Y cuando usted comunica el evangelio a otro, une a otros, y entonces también está ocurriendo eso. Yo quiero decir esto último, que no hay una forma en que Dios pueda bendecir a su iglesia si no está viviendo en el camino de la santificación. No la hay. No hay una forma en que Dios nos bendiga si no estamos haciendo las cosas como Dios espera que la hagamos dentro del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es santo y el cuerpo debe ser santo. O sea, nosotros debemos vivir, por eso nos llamamos cristianos, como Cristo. ¿Cristo se iría del barrio sin pagarle al señor de la tienda? No. ¿Cristo aprovecharía de una amistad? No. ¿Cristo usaría no? O sea, esto no es como los estados que uno los pega ahí y desaparecen. ¿Cuánto demora eso? No sé. Yo no soy de estados, pero no es algo que va y bien, no. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar y Pablo lo dice ahí. Lo maravilloso de esa línea en el versículo 29 es que dice, para lo cual también trabajo, luchando según ¿qué? ¿Mis propias fuerzas? No, según la potencia en Él. O sea, el poder que Cristo nos ha dado. Y Pablo reconoce eso y digo, gloria a Dios, que es gracias a lo que Cristo hizo, que nosotros podemos santificarnos. Si podemos mortificar un pecado es porque Cristo ya murió por ese pecado. Y Él nos ha dado la oportunidad de decir, no voy a pecar de esa forma porque Cristo murió por ese pecado. Y al hacerlo me estoy santificando. Y al hacerlo le estoy sirviendo al cuerpo de Cristo. Todo lo que hagamos para mantenernos santificados es la mejor forma de servir a la iglesia. Pero si usted descuida su vida y no está caminando en santidad y está viviendo como uno que no es hijo de Dios, que no tiene una relación correcta con Dios, eso afecta al cuerpo de Cristo, afecta al ministerio de Cristo y no comunica el evangelio. ¿Entienden eso? Y yo quiero que ustedes tengan una carga en eso, porque es la única forma en que usted va a entender que lo que usted hace dentro del cuerpo de Cristo, si usted ha aceptado a Cristo y hace parte del cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia. Nuestras decisiones. Llévese eso porque estoy seguro que usted puede hacer ajustes y vivir para la gloria del Señor. Si se dedica, dediquémonos al servicio esforzadamente, como Pablo dice aquí, luchando. Luchando con las fuerzas, en las fuerzas del Señor, no en las suyas, en las fuerzas del Señor. Termino haciéndoles esta pregunta. ¿Dónde nos encontramos espiritualmente? ¿Dónde está nuestra relación? ¿Es nuestro cristianismo un cristianismo genuino o es un cristianismo de contrabando? De redes sociales. Vivimos una vida moral, ética, una vida moral que simplemente luce bien a la sociedad, o es una vida genuina en la que Cristo, en la que estamos luciendo quiénes somos en Cristo, lo que somos por lo que Él hizo. Pensemos en eso, porque hoy puede cambiar esa situación como cambió en la vida del apóstol Pablo. Él iba en una dirección opuesta y Dios
Lo puso ahí, le hizo un llamado, él no pudo resistirse a ese llamado y su vida demostró que así fue. Y es lo que Dios quiere que ocurra en cada uno de nosotros. Cierra sus ojos y oremos. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Estoy seguro, Padre, que cuando Pablo estaba comunicando esto a la iglesia, estaba pensando en este grupo de creyentes, Señor, y en sus luchas, en las tensiones que tenían ahí culturales, Señor, por las dificultades que estaban pasando para poder vivir como hijos, como cristianos reales. Señor, eso no es muy diferente hoy. Tenemos tantas presiones, Señor, cosas que están en el día a día, Señor, que son una oportunidad para mostrar a otros que somos hijos tuyos. Pero a veces uno de los problemas es que no somos conscientes de eso, Señor. Y el otro problema y el principal problema, Señor, es que no tenemos una correcta relación con tu Hijo Cristo. Y quiero pedirte, Señor, que si eso es así, tú obres, Señor, de la forma que lo hiciste con Pablo. Quiero pedirte, Señor, que hoy llames, que hoy invites a esas personas que están sin Cristo, Señor, a renunciar a su vida de pecado, aceptar a Cristo, escuchar su voz y rendirse a ti. Eres el único que puede hacer ese llamado en el corazón, Señor. Ya que hay niños, hay jóvenes, hay adultos, Señor, que están viviendo, Señor, y están luchando y no tienen las fuerzas, no tienen el poder del que Pablo dice para poder vivir una vida diferente y una vida que te agrade a ti. Y yo te ruego, Señor, que hoy puedan vivir una vida diferente porque entienden que Cristo murió en su lugar para salvarlos del castigo de su pecado y unirlos a Él para tener una vida nueva en Cristo. Gracias te doy, Señor, y te pido que como iglesia, Señor, podamos esta semana pensar en este mensaje de cómo el sufrimiento, Señor, puede tener un propósito divino para tu gloria, de cómo, Señor, la proclamación del Evangelio sigue siendo la herramienta esencial, Señor, para seguir transformándonos unos a otros y sirviéndote a ti, Señor, en el ministerio en el que nos has llamado. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Oramos pidiendo que ella sea de bendición, porque estamos seguros, Señor, de que como hijos tuyos, si estamos llamados a vivir para ti, Señor, entonces, Señor, nuestra vida tendrá el propósito correcto. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.